Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, voy a hablar hoy de un tema que nos compete a todos, la realidad del pecado. Esa realidad que nos hunde, que nos subyuga, que nos ha sometido, que nos ha hecho resbalarnos y caer hasta lo más hondo. Todos hemos pecado, absolutamente todos hemos pecado. Pecados de diferentes órdenes, tamaños, colores, directrices, motivaciones, etcétera, etcétera, pero todos hemos pecado. Aquel que señala al otro de pecador, ese que señala, ese también ha tenido pecado. Ese que se ensaña en remarcar el pecado del otro, ese también ha tenido pecado. Y seguramente lo puede tener hasta más grave. Esas cosas suelen suceder. De todas maneras, el pecado es algo que hiere, que lastima, que afecta a los implicados, al que peca, y obviamente afecta a la sociedad, a la comunidad, y ese tipo de cosas pues enrarecen el ambiente. ¿Qué se entiende por pecado? Vamos aquí a dar una sencilla definición, ¿no? El pecado es la desobediencia a Dios. Cuando pecamos no solo le ofendemos a Él y perdemos la gracia, sino que nos dañamos a nosotros mismos. Pecar siempre es una gran tontería de nuestra parte y una canallada contra Dios. Cometer pecado nos hace esclavos y débiles de la voluntad. Por eso debemos temer al pecado, renunciar a él y apartarnos de toda ocasión de pecar. Pecado, debemos arrepentirnos de corazón, hacer un firme propósito de enmienda y acudir al sacramento de confesión. Eso es lo que tenemos que hacer todos aquellos que hemos pecado. Cometimos el pecado, nos dimos cuenta del error tan grave que se cometió, pedimos perdón a Dios, hacemos un acto de contrición, es decir, miramos qué fue lo que hicimos, por qué se inició eso, qué pasó allí, se hace una reevaluación y corrige uno por no dañar más y por no dañarse más. Va uno, busca, se arrepiente uno y busca un sacerdote para confesarse, y a través de este medio, la confesión, pues el Señor empieza a sanar y empieza uno a tener una nueva vida. ¿Qué es lo que sucede? Que darse cuenta de la realidad del pecado, pues a veces cuesta trabajo. Tiene uno que sacudirse y tiene que uno pedir ayuda y tiene que uno darse cuenta que está ofendiendo a Dios. Y al ofender a Dios, pues está ofendiendo y afectando a todos, ¿no? Los que hacemos parte de esa familia que nos hace clamar a Dios, Dios, es decir, la iglesia, todos los bautizados. Aquí tengo otra definición, otro concepto sobre pecado. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la apariencia de bueno o agradable, es siempre un acto suicida. Entonces se nos presenta un bien, ¿no?, entre comillas, muy atractivo, muy apetitoso, muy agradable, ¿no? Nos dejamos seducir por eso y llega uno a caer, trayendo pues el hecho de faltar a la razón, es decir, que no se piensan las cosas, no se razonan las consecuencias, lo que va a venir después, ¿no? Se lesiona, también se falta contra la verdad. Estoy yendo en contra de algo que no está bien, estoy yendo en contra de algo que va a traer consecuencias, estoy yendo en contra de algo que ya está establecido, que es lo que pienso hacer. Y contra la conciencia recta, es decir, que en ese momento la persona no tiene conciencia y va y comete el pecado, el que sea, fornicación, adulterio, robo, homicidio, venganza. La venganza también es un pecado, ¿no? Es el rencor, la herida que queda abierta, no me dejo, voy a mirar a ver cómo destruyo, cómo acabo, pero eso no me queda así. Es pecado.
el pecado. Pero una cosa es clara, que así como uno se mete en el pecado precisamente porque va en contra de la razón, porque va en contra de la verdad, porque se perdió la rectitud de la conciencia, entonces se va en contra del amor verdadero de Dios. Entonces hay momentos en que se tiene que reaccionar para salir de ese pecado. El pecado, ¿por qué es pecado? Porque dañó. El pecado es pecado porque dañó, afectó, no solo a la otra persona, sino a uno mismo y a la comunidad. Por eso es tan grave el pecado, porque trae unas consecuencias nefastas, unas consecuencias horribles, ¿no? Que entonces uno tiene que, en virtud de la fe que uno tiene, uno reacciona, porque entonces no habría conversión. No habría conversión, no habría cambio de vida. Por ejemplo, los santos que usted ve hoy en los altares y que les ve las imágenes ahí en los nichos, esas personas fueron como nosotros, comunes y corrientes, con muchas debilidades, con muchos pecados, con muchas falencias, ¿no? Con algunas luces, seres humanos como nosotros. Tenemos a San Francisco de Asís, tenemos a San Agustín de Hipona, tenemos a Santa Teresa de Ávila, tenemos a San Ignacio de Loyola y otros cientos de tantos, ¿no? Que en vida fueron unos pecadores impresionantes. Hay otros santos que desde muy jóvenes siempre mostraron santidad, pero la gran mayoría del santoral, de las personas que hoy la Iglesia cataloga como santos, fueron personas llenas de debilidades y oscuridades, pero que al encontrar a Cristo Jesús, después de tanto pecado cometido, de tanta barbaridad cometida frente al amor de Dios, pues se dieron cuenta y se convirtieron. Hay personas que no ven este tipo de cosas así. El pecado es pecado y se va y se ensaña y se va a lanza en riste con ese que pecó, ¿no? Y no se miran las realidades de orden objetivo. ¿Cómo empezó ese pecado? ¿Por qué se originó ese pecado? ¿Qué dio lugar a ese pecado? ¿Cuáles son las realidades reales, los aspectos reales que motivaron ese pecado? Entonces, cuando se mira todo eso, se empieza a analizar lo que podría haber en el corazón de las personas, del ladrón, del adúltero, de la adúltera, del delincuente, de la prostituta, del ratero, del mentiroso, del envidioso, todos los pecados que hay. ¿Por qué un envidioso envidia? Tiene usted que analizar por qué un envidioso envidia. ¿Por qué un vengativo se venga? ¿Por qué un adúltero adultera? Hay que mirar los orígenes de esa acción pecaminosa para observar qué es lo que hay en el corazón de la persona. Y eso es lo que hace Dios. Por eso Dios perdona cuando el pecador pide perdón. Señor, perdóname porque me equivoqué en esto. Perdóname porque fallé en esto. Dañé aquí, dañé acá, dañé aquí. Me dañé yo mismo, me dañaron a mí. No, perdóname. Y todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Vamos entonces a analizar algunas características del pecado. Es decir, como el pecado mortal, pecado venial, etcétera, etcétera. ¿Qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es elegir deliberadamente, es decir, porque quiero, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, elijo esa cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre. Un pecado mortal es elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre. Entonces, un pecado mortal. Un pecado mortal elegir deliberadamente, no, porque yo quiero una cosa gravemente contraria a la ley divina. Por ejemplo, el adulterio. Se adultera, es un pecado mortal, la persona reacciona, ¿para dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? Se pide consejo, se reorienta el camino y se aparta uno de eso. Porque sabe que eso lo puede llevar a uno a la muerte eterna, a la perdición. El que roba,
también es un pecado mortal. El que fornica, es decir, que tiene sexo sin estar casado. El que es un corrupto administrativo, el que vive del narcotráfico, todos esos son pecados mortales. Mortales, porque a sabiendas del daño que estoy causando, lo sigo haciendo. Distinto, por ejemplo, a una mentira, pues, pecado venial. Si se dijo una mentira ahí superficial, que están tocando y llegan los testigos de Jehová y la mamá le dice al niño, diga que no estoy, pues ahí la mamá mintió, pero es un pecado venial, ¿no? Una grosería. Pero por ejemplo, si usted dice, es distinto decir, por ejemplo, se está clavando una puntilla y dijo una grosería porque perdió el tino y se dio con el dedo en la puntilla, con el martillo. Entonces usted dice una grosería. Esa grosería es distinta a la grosería que usted lanza para ofender a otra persona. Ese pecado es distinto. El de la puntilla fue un pecado venial. La grosería que usted dijo por pegarse en el dedo con el martillo, por no tenerle tino a la puntilla, esa grosería que salió de su boca es un pecado venial. Pero la ofensa, la grosería que usted suelta para ofender al hermano es un pecado mortal. La mentira que usted dice, ese talante de mentira como este ejemplo que estoy proponiendo sobre mami, son los testigos de Jehová, diga que no estoy. Eso es una mentira, obvio, es una mentira, pero es un pecado venial. Porque la señora no le quiere hacer el daño a los testigos de Jehová, simplemente no los quiere atender, no está ocupada, está haciendo otra cosa. Ahorita no quiere hablar de fe, no está de genio para eso, pero no le está haciendo mal a ellos. Distinto a la mentira que se dice por causar daño. Es distinta, es una mentira sí. Miente tanto el que dice que está ocupada para no atender a los testigos de Jehová, como miente aquel que dice algo para dañar al otro. Ambas son mentiras, pero aquella no quiere dañar a los testigos de Jehová, en cambio la mentira del otro sí quiere dañar. Cuando la mentira quiere dañar a otra persona es un pecado mortal. Cuando nos están diciendo cosas que no son por dañar al otro, es un pecado mortal. Entonces hay que tener en cuenta bien esto, que es un pecado mortal. Es cuando uno va gravemente en contra de la ley divina. Va en contra de la vida, entonces uno mata. Va en contra de la santidad de un matrimonio, entonces uno adultera. Va en contra uno de la virtud del cuerpo y la sexualidad, va uno fornica. Va en contra uno de los bienes de las personas, sus bienes, sus posesiones, y va uno y roba. Va en contra uno de la realidad moral, de la virtud moral, y uno va y miente, ¿no? O calumnia. Esos son pecados mortales. ¿Qué consecuencias tiene el pecado mortal? El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte eterna en el infierno. Es cuando yo decididamente quiero ese pecado, lo busco, y entonces ¿qué? Entraña la pérdida de la caridad, es que ya me importa, es que ya no quiero. Lo que quiero es hacer daño, lo que quiero es meterme por ahí, me vale todo el mundo. Y la privación de la gracia santificante, no quiero estar santo, no quiero estar cerca de Dios, no quiero eso. No quiero la gracia de Dios. Y no me arrepiento porque quiero seguir ahí. La persona se muere en ese instante, supongamos, se condena. Se condena. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir de corazón perdón a Dios y reconciliarnos con Él cuanto antes, haciendo una buena confesión. Todos hemos pecado y hemos cometido unos pecados enormes, grandísimos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, mentiras, calumnias, actos vergonzosos, brujería, hechicería. Unas cosas espantosas que todos hemos podido hacer. Pero si no queremos caer en pecado, alcanzar la vida eterna, alcanzar la condenación eterna, tenemos que arrepentirnos si hemos cometido pecado mortal.
Los pecados veniales, como una pequeña mentirilla, un disgustillo, pronto una mala actitud frente a alguien de trabajo, son pecados veniales. Porque muchas veces el pecado venial muchas veces no tiene la intención de dañar, mientras que el pecado mortal sí. Por ejemplo, alguien salió malhumorado de su casa, ¿no? Porque se le dañó algo del carro y llegó tarde al trabajo. Y de pronto no saludó al compañero de escritorio precisamente porque venía malhumorado. El señor que tuvo problemas con el carro no quería hacerle daño a su compañero de trabajo. Simplemente ahorita no estoy de genio y tal vez no le respondió el saludo. Pero no tenía intención de dañarlo. Pero el pecado mortal sí tiene intención de hacer daño. El pecado mortal sí tiene intención de hacer daño. Si hay dos adúlteros, están teniendo el adulterio, tienen teniendo la intención de permanecer ahí en esa situación. Están causando daño a la familia, a muchas cosas que están alrededor. Pero si la persona reflexiona sobre esa realidad de pecado, entonces inmediatamente va y quiere reconciliarse con Dios, se aparta de allí, reacciona. Y lo mismo los otros pecados. El que está fumando marihuana se da cuenta que está dañando la salud, que se está afectando, que le está sacando canas a la mamá, que el papá sufre porque ve al muchacho así, marihuanero. Entonces, esos son pecados mortales cuando existe esa intencionalidad. Por eso el pecado venial no tiene esa intención de causar daño, mientras que el pecado mortal sí tiene intención de causar daño. Y se sabe que estoy causando daño. El pecado venial no. El pecado venial por el que suelta una grosería porque se golpeó el dedo clavando una puntilla. Su intención no era soltar la grosería, su intención era pegar la puntilla en la pared. Esa era su intención. Pero al fallar el tino, el golpe, pues la soltó porque le dolió. Pero no ofendió a nadie, no quiso ofender a nadie con esa grosería. Distinto a que si yo lanzo una grosería para ofender a otra persona. La venganza es un pecado mortal, porque busca hacerle daño a una persona, a como dé lugar. Son pecados. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir de corazón perdón a Dios y reconciliarnos con Él cuanto antes, haciendo una buena confesión. ¿Qué consecuencias tiene tiene la reiteración de pecados? Pues ¿qué consecuencias? Si uno vuelve a reiterar los pecados y volverlos a cometer, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues unas consecuencias nefastas. Porque cuando uno se confiesa es precisamente para detener el pecado. Usted no se confiesa de un pecado, por ejemplo, de mentir, para volver a mentir, para volverse a confesar. No, cuando uno se confiesa es porque quiere parar ese pecado. Porque no quiere volver a cometer, porque detesta ese pecado, lo detesta tanto que quiere apartarse de esa realidad, que lo conduce a eso, apartarse totalmente de esa realidad, porque eso le va a traer la condenación eterna. Todos hemos pecado, todos hemos fallado frente a Dios, todos, absolutamente todos, pero gracias a Dios tenemos esa apertura y ese amor de Dios que se abre al ser humano, que en lugar de vengarse, el Señor le dice, ven, ¿te has arrepentido? ¿Te duele tu pecado? ¿Has llorado por tu pecado? ¿Estás sufriendo por tu pecado? Ven que yo te puedo reconciliar. Yo te perdono, haz una buena confesión. Yo quiero que estés en gracia, que estés en paz. No busques venganza, no busques retaliación, porque eso va a traer peores consecuencias. Eso es así. Y cualquier persona, por ejemplo, que está en pecado mortal, y supongamos se muere, tiene un accidente de tráfico, viene esta situación del coronavirus y también se lo lleva, le avisan que tiene un cáncer en el hígado, le descubren un tumor en la cabeza, sufre un paro cardíaco por una impresión fuerte, nos podemos morir. Salimos a la calle, tomamos el automóvil y viene otro carro y hasta ahí nos deja. Si todo eso puede pasar, todos esos accidentes, enfermedades, hechos que nos pueden llevar a la muerte, y nos encontramos en pecado mortal, nos condenamos. Nos condenamos. Y la condenación eterna es lo más espantoso. Y le voy a decir por qué. Simplemente por cuestión que los ha enseñado la iglesia. Y personas que han compartido la experiencia del dolor de pecado, cómo se unen algunos elementos que puede concluir que así es. Es decir, que el infierno se empieza aquí.
Cuando se peca, ¿cómo se vive cuando se peca? Mentiras, falsedades, escondidas, que no descubran esto y lo otro, no se duerme, come bien. Es un infierno. No hay plenitud, no hay libertad, no hay paz. Cuando se descubre eso, yo en mi propia realidad de pecador, cuando he descubierto mi pecado, que me doy cuenta qué es lo que he venido haciendo, me duele en el alma y sufro mucho y lloro mucho. Y pido consejo y busco un sacerdote que me perdone, que me ilumine, que me guíe, porque me siento mal. Y me aparto del pecado, me aparto para no seguir dañando a nadie, me aparto. Lo mismo el que miente, lo mismo el que se venga, lo mismo el que delinque, lo mismo el que mata, lo mismo el que disfruta haciendo el daño a otras personas, con la brujería, etcétera, etcétera. Todos esos pecados son mortales y hacen que la persona sucumba. Por eso el Señor nos invita a algo que se llama la contrición. ¿La contrición qué es? Es, según la definición del Concilio de Trento, el dolor del alma y la detestación de los pecados cometidos, con el propósito de no volver a pecar más en el futuro. Así pues, comprende tres elementos: dolor, detestación y propósito. Entonces, según la definición de Trento, entonces es el dolor del alma. Cuando el alma se duele, llora, sufre. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me metí por aquí? ¿En qué momento pasó? ¿En qué estaba pensando? Y llora uno y se da cuenta de lo malo que se comportó. Se da cuenta uno de lo malo que hizo. Muchas circunstancias que estuvieron ahí rodeando. Y uno dice, pero ¿dónde tenía mi cabeza? ¿Qué estaba haciendo? Y empieza uno a detestar eso. Detesto eso, lo detesto. Detesto ese acto, detesto el robar, detesto el fornicar, detesto el marihuana, detesto el vengarme, detesto eso, detesto esto, no quiero eso. Y quiero cambiar. La contrición que ocupa el primer lugar de entre los actos del penitente es el dolor del alma. Detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Ahora bien, este movimiento de contrición fue en todo tiempo necesario para solicitar perdón de los pecados. Es decir, que uno tiene que tener dolor en el alma de lo que hizo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y hay personas que no sienten dolor de lo que hicieron. Y por eso quieren seguir ahí. Y hay personas que critican el pecado del otro y están pecando por mirar a ver cómo se vengan. Peca tanto el que fornica, el que fuma marihuana, como el que se venga. Son distintos pecados, pero existe la misma intencionalidad de hacer daño. Debemos pensar en todo este contexto de nuestra realidad como pecadores. No nos quedamos tan santos y no nos quedamos tan buenecitos. Todos pecamos. Primero yo. Todos hemos causado daño. Pero no debemos contentar, como dice el dicho, ¿no? Que acciones de muchos, consuelos de tontos. Es decir, porque todo el mundo lo hace, entonces yo me consuelo. Bueno, yo también estoy ahí. No. Hay que salirse de esa realidad de pecado para sanar el corazón y para sanear a los demás. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la asunción de la Virgen María a los cielos. Conforma el paquete de 4 dogmas que tiene la Iglesia Católica referente a la Madre de Jesús. La Virgen María fue asunta a los cielos. La Virgen María tuvo inmaculada concepción, la Virgen María es Madre de Dios, la Virgen María es Virgen antes, durante y después del parto. ¿De dónde salen esos dogmas? ¿De dónde salen esos dogmas? Esas afirmaciones, esas declaraciones oficiales de la Iglesia Católica y consideradas como verdad revelada por parte de nuestro mismo Dios. Bien, a raíz del análisis de la Escritura,
y el análisis de la tradición, la historia. Bien, cuando la Iglesia afirma un dogma, no es porque se le ocurrió a ella dogmatizar, no, sino porque en virtud del estudio, el análisis de la Sagrada Escritura, de la tradición, de la fe del pueblo, entonces es que la Iglesia dogmatiza. Muy bien. Este dogma o estos dogmas marianos traen grandes dolores de cabeza a los hermanos separados. A veces hay conflictos, son dogmas que prácticamente ellos no aceptan, dicen que eso son tradiciones humanas, son palabras humanas, enseñanza de doctrinas de hombres, que eso no está en la palabra del Señor, etcétera, etcétera. ¿Por qué este error y esta apreciación conceptual de los hermanos separados frente al dato de la Virgen María? Simple, porque ellos tienen una falsa afirmación, ¿no? Y como falsa afirmación, pues lo consecuente o lo que va a salir de esa falsa afirmación, pues obviamente va a ser falso. Tiene una premisa falsa, ¿cuál? Que lo que no está en la Biblia, pues no se debe creer. Esa afirmación es tan falsa, tan flaca, tan raquítica y tan infantil que es más o menos hilaridad en algunas ocasiones. Me explico. La gran mayoría de los hermanos separados no creen en la Trinidad. Sin embargo, creen en la Trinidad, sin embargo la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra encarnación no está en la Biblia y ellos creen en la encarnación. La palabra Biblia no está en la Biblia y ellos creen en la Biblia. Entonces, la misma expresión palabra de Dios no está en la Biblia como texto, ¿no? Esta es palabra de Dios, ¿no? Eso fue una definición del Papa San Dámaso en el año 382. Entonces hay muchos conceptos, palabras que no están en la Biblia y que muchos hermanos protestantes la acogen y la aceptan. Hablando con un hermano separado la otra vez respecto a la Trinidad, me decía que no es que la Trinidad se va a ir clarita, y está clarita, si no aparezca la palabra, pues está claro, se puede entender. Pues eso es una falta de conocimiento enorme de lo que la Iglesia tuvo que sufrir y padecer y estudiar y analizar durante muchos años respecto a la realidad de Dios, ¿no? Que es donde se establece la realidad de la Trinidad. Cuando apareció Arrio y Nestorio, fueron años y años de profundo conflicto a nivel doctrinal, teológico, académico, racional y bueno, filosófico inclusive. Entonces no aparece así como tan fácil. Sin embargo, creen en la Trinidad y así la palabra no aparezca. Entonces, claro, como no aparece la palabra Trinidad, pero creen en la Trinidad. No aparece la palabra encarnación, pero creen en la encarnación. No creen en el purgatorio, pero en eso sí no creen. Y no aparece, pero en ese sí no creen. ¿Por qué? ¿Por qué esa ambigüedad? ¿Por qué esa realidad a nivel racional e interpretativo para las cosas? He ahí los grandes conflictos y los grandes vacíos que tienen los hermanos separados cuando van a establecer doctrina. Bueno, nosotros los católicos tenemos una doctrina que lleva 2000 años enseñándose, transmitiéndose, con fundamento, con peso. Llegó en el año 1520-22 el señor Martín Lutero a decir otra cosa y desde ahí se empezó a desdibujar y desvanecer toda la doctrina que tenía la Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué dio lugar a eso? Pues lo que hoy tenemos. Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, rosacrucistas, Iglesia Pare de Sufrir, bautistas, pentecostales, metodistas, calvinistas, luteranos, anglicanos, episcopalianos, etcétera, 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 porque cada día salen más. No hay una estructura y no hay una congruencia y una realidad íntegra, ¿no?, sobre el mensaje, sobre la palabra del Señor. La Iglesia Católica lleva enseñando su realidad mariana durante todo este tiempo de historia del cristianismo. Y no porque es caprichosa y se le ha ocurrido y pretende darle a María el rango de diosa, porque María no es diosa, sino es humana. No, la Iglesia no pretende quitarle, con María, no pretende quitarle el puesto a Cristo Jesús como nuestro Dios, nada de eso, sino que simplemente María,
por los textos y la tradición, por los textos bíblicos y la tradición, nos muestra que no es una mujer cualquiera. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no es una mujer cualquiera? Pues porque la Sagrada Escritura así lo dice. Mire, cuando el ángel se le aparece a María, anunciándole que va a concebir un hijo, el ángel la llama, ¿no?, bienaventurada, que yaritomene, con gracia, ¿no? Has hallado gracia ante el Señor. Una mujer que ha hallado toda la gracia frente al Señor, pues no es una mujer cualquiera. Seguimos. Si María visita a su prima Santa Isabel, y Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor. ¿A quién se le decía Señor? A Dios. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, que eres tan bendita tú como lo que llevas por dentro, tu vientre. Es decir, Cristo Jesús, lo que llevas en tu vientre. Eres bendita tú, y es bendito tu hijo. Eso lo dijo Isabel, llena del Espíritu Santo. O sea que lo que manifestó Isabel era verdad, porque tenía el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Ahora, cuando María hace el cántico de bienaventurada me llamarán todas las generaciones, entonces si usted analiza todas esas palabras, ¿María es una mujer cualquiera? ¿La Virgen María es una mujer simple? No, yo creo que no podemos ser infantiles. Y desconocer estos textos es prácticamente una necedad intelectual, es una deshonestidad intelectual. No, María no es una mujer cualquiera. Vamos a otro caso, por ejemplo, damos en los Hechos de los Apóstoles cuando viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Quiénes estaban en ese aposento alto? Los apóstoles, María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Hay un detalle ahí que usted debe pensar, debe tener en cuenta. ¿Por qué María, siendo mujer, no estuvo dentro del grupo de las mujeres? Estaban los apóstoles y otras mujeres. Y ahí estaba la Virgen María. No, pero hubo un realce, algo relevante allí para María, que es mujer. Estaban los apóstoles, María, la madre de Jesús, y otras mujeres. ¿Por qué nombran así a María? Por Dios. Entonces, si usted suma todo lo que estoy diciendo, más otros textos que están en el Antiguo Testamento, y cuando se cohesiona, se estructura, ¿no?, de una perspectiva seria, científica, hermenéutica y de exégesis, pues hombre, nos damos cuenta de que María tiene una importancia dentro de la historia de salvación y dentro de nuestra fe. Bien, eso es lo que entendió la Iglesia de aquel siglo. Pero los que posteriormente siguieron a Martín Lutero, pues desdibujaron incluso lo que Martín Lutero creía de la Virgen María, porque Martín Lutero consideraba a la Virgen María como Madre de Dios. Pero fue posterior a Martín Lutero cuando, en virtud del análisis, del libre examen que se inventó Martín Lutero, de analizar la Biblia por el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo que me da entendimiento, y mi libre examen, y yo y mi conciencia y yo la Biblia, yo y la Biblia, pues llegamos a todo este tipo de hecatombe, ¿no?, hermenéutico y de sectas protestantes que pululan por doquier. La historia no nos deja mentir. Ahora bien, la palabra o el hecho de la asunción de la Santísima Virgen María no aparece en la Biblia como así. Entonces María fue asunta a los cielos. Como si nos dicen sobre Jesús, que ascendió a los cielos y que lo vieron. Aquí es distinto. Entonces, lo mismo pasa. Así como no aparece la palabra Trinidad, pero existen los textos que nos refieren a la Trinidad, lo mismo pasa con la asunción de la Virgen María. Si no aparezca en la Biblia el hecho, sí aparecen los textos, ¿no?, que así lo refieren. Vamos a tomar alguno de ellos, porque hay varios. El Apocalipsis capítulo 12, verso 1 en adelante, dice así: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Una mujer, una gran señal. Pues imagínense, esa mujer está embarazada y con todos estos signos que la caracterizan, uno ve ahí a la Virgen María. Vamos a mirar si sí o si no. También apareció otra señal, nos hablan de otra señal. La primera señal es esa mujer.
La segunda señal es que un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. Entonces ustedes ven que Juan, el evangelista, pues con ese lenguaje, con ese género apocalíptico, narra de una manera plástica, ¿no? Bien gráfica, ¿no? Lo que esas visiones. 2 señales. Ahora vamos a mirar quién es esa mujer, ¿no? Que es una de las señales que aparecen en el cielo. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Entonces esa mujer está embarazada. Iba a dar a luz a un hijo. ¿Ese hijo iba a ser mujer o iba a ser hombre? Vamos a mirar. Y la mujer dio a luz a un hijo varón. Entonces tuvo un hijo varón. Que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que gobernará todas las naciones con vara de hierro? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tiene como madre ¿a quién? A la Virgen María. Pues está hablando de la Virgen María en este texto, desde esa perspectiva de análisis hermenéutico. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. ¿No fue así? Jesucristo no está con Dios en su trono. Pues sí, entonces está hablando de Cristo Jesús. Y está hablando de Cristo Jesús, entonces está hablando de María, que era la que está dando a luz a ese hijo. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, allí la alimentarán durante 1260 días. Vamos a mirar con un texto de San Juan también, sobre que San Juan escribió el Apocalipsis, y un texto del Evangelio según San Juan capítulo 14, que nos habla que el Señor nos va a preparar un lugar donde hay muchas moradas, y cuando esté listo ese lugar, nos llevará con él. Aquí pasó lo mismo. Dice acá: pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Así como nos tiene preparado un lugar a nosotros, también lo tenía preparado a la Virgen María y primero a ella. Bien, pasemos al verso 14 que nos dice, o el 13 en adelante, del capítulo 12. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Se puso a perseguir a la madre de Jesús. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto a su lugar. Un lugar preparado, la Asunción, un lugar preparado que tiene Dios reservado a la Virgen María. Entonces el día que María fue enterada de que estaba preparado ese lugar, entonces subió al cielo en cuerpo y alma. Este texto, frente a otros textos, pues y junto a la tradición, pues nos muestra por qué ese dogma. ¿Por qué esa afirmación y esa declaración oficial de la Iglesia Católica debe ser entendida como verdad revelada por Dios? Desde un principio María fue considerada alguien importante dentro de la historia de salvación. El pueblo de Dios la observó así, la tradición la asumió así, y por eso hoy en día, después de 2000 años, pues la Iglesia sigue viviendo, afirmando y teniendo dentro de su fe y dentro de la historia de salvación la persona de la Virgen María. No como diosa, porque es una mujer, no como una mujer que le va a quitar el lugar a Dios y su divinidad, porque eso no es cierto, sino simplemente como aquella mujer que dio a luz a un hijo, al Salvador del mundo. Y si es bendito el hijo, es bendito el vientre de María. Porque halló gracia ante Dios, la que Jaritomeni, con gracia desde siempre. O sea que María no es una mujer cualquiera, sino una mujer muy especial dentro de nuestra fe en la Iglesia Católica. Por eso celebramos uno de sus dogmas, una solemnidad, la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.